Buenas tardes. Es para mí un gran placer compartir estos momentos con todos los simpatizantes, con todos los amigos del Grupo Iberoamericano de Antropología Médica. Este grupo de Antropología Médica iberoamericano nace con un espíritu humanista y transcultural, básicamente, inspirados en los valores de la antropología y en la ideología de la antropología médica de la Escuela de Heidelberg, denominada así por Laín Trago, y fundamentado en los valores de la bioética de la Universidad de Chile. Yo voy a referirme durante un rato al motivo por los que enfermamos, haciendo unas reflexiones sobre los factores que pueden influir sobre el desencadenamiento o la posibilidad de tener una enfermedad. Para eso vamos a empezar haciendo un pequeño recordatorio, perdón, un pequeño recordatorio de lo que dice las teorías evolucionistas. Recordemos que Darwin publicó este trabajo de la evolución de las especies y en el momento actual se considera que lo que quería referirse Darwin es que existe no una supervivencia de los más inteligentes o de los más fuertes, sino de los más aptos, de los más adecuados. El mismísimo Darwin ponía como ejemplo el pájaro carpintero, que en su evolución ha hecho tener un pico extremadamente duro, que lo tiene localizado cerca de su cerebro. Con ese pico extremadamente duro puede picotear sobre los nidos de las larvas, insectos de los árboles, sin que le repercuta en su cerebro. Esa es la idea. Son los más aptos y son los más adecuados. Pero claro, los neodarwinistas, ¿qué dicen? Pues dicen, por ejemplo, George Gaylord Simpson, que fue director del Museo de Zoología Comparada de Harvard, decía que la naturaleza, que la biosfera, no tiene comportamientos finalistas, sino que se mueve al azar, se mueve supeditado al ambiente. Es decir, que es el ambiente el que condiciona la evolución. El ambiente, bajo este punto de vista, no solo condicionaría las enfermedades, como es el título de la charla, sino que condicionaría también la evolución de la especie. Recordemos que el ser humano, su morfotipo, no ha cambiado desde hace 350.000 años, que se encontró el hombre de Cromañón en Marruecos. Desde entonces, nuestro morfotipo se ha mantenido. Pues bien, la teoría de Simpson es que la evolución del hombre no tiene un fin, sino que está mediada por el ambiente. ¿A qué llamaba ambiente Simpson? ¿A qué llamamos ambiente desde el punto de vista de la evolución? Pues naturalmente a los fenómenos de la litosfera, las glaciaciones, las inundaciones, los movimientos de continentes, los movimientos de las capas de hielo. Todo eso es lo que condiciona que se vaya produciendo una evolución del hombre, que el hombre se vaya adecuando a la biosfera y a la litosfera en la que habita. El premio Nobel de Medicina Jacques Monod del Instituto Pasteur de París, en un libro publicado en 1972 con el nombre de El azar y la necesidad, hablaba de que la biosfera tiene comportamientos imprevisibles, un poco en la línea naturalmente de George Simpson de los neodarwinistas. Es decir, la biosfera se comporta de manera que no podemos precisar. Incluso Jacques Monod, en este libro del azar o la necesidad, hablaba del postulado de la objetividad, según el cual la biosfera, la naturaleza, se mueve por causalidad,
no por finalidad. Es decir, hay causas que producen enfermedades, pero, o hay causas que producen evolución, pero la evolución no tiene una finalidad determinada, sino que por determinadas glaciaciones o determinados cambios climáticos se va produciendo una evolución porque el hombre se va adecuando, se va adaptando a estos cambios de biosfera, de litosfera. Pero claro, estos neodarwinistas, estos evolucionistas, tienen un problema, esta visión tiene un problema. ¿Y cuál es? Pues básicamente lo que se ha dado en llamar la transición evolutiva principal. Este neodarwinismo no justifica la transición evolutiva principal. ¿Qué quiere esto decir? Que no condiciona, no justifica el que, por ejemplo, hace 40 millones de años, cuando aparecieron los primates, se produjera la frontalización de los ojos, o se produjera también cuando aparecieron los primeros primates, hace 40 millones de años, que se produjera la mano prensil. Ese momento clave, así se le llama, esa evolución clave es la que el neodarwinismo no justifica su ideología, porque no tiene sentido esa evolución principal que se produce, que es como preadaptación, es una preadaptación a que luego, hace 5 o 6 millones de años, aparezca el Australopithecus. Es decir, que se han ido produciendo preadaptaciones como si tuviera todo un fin. Son los vitalistas, los finalistas, se les llama, los que representan esta tendencia, de tal manera que el primate en un momento dado frontaliza sus ojos, deja de ser solo importante el olfato, como ocurre en el perro, todo lo que, de los animales, todo lo que le llega es a través del olfato. Por eso al perro no le gusta ver la tele, porque a través de los ojos no le llega una información tan elaborada como la nuestra. Esa frontalización y esa mano prensil se considera por todos, neodarwinistas y vitalistas, como una preadaptación a la evolución, como si la evolución tuviera una finalidad, que es lo de Teilhard de Chardin decía, que la evolución tiende a la unión de capacidades intelectuales, a reunirse todos espiritualmente en el concepto de noosfera. Como saben, Vladimir Verdadsky diferenció el planeta en diferentes capas. Hablaba de litosfera para referirse al continente y a las aguas, y a los mares y océanos. Hablaba de la atmósfera, hablaba de la tecnosfera, que son los productos de detritus de la especie humana. Hablaba de la biosfera, que compartimos los animales y el ser humano, y hablaba de la noosfera, noosfera que sería la unión de capacidades intelectuales. Como saben, en griego, nos significa espíritu. En esta misma línea, Henri Bergson de París hablaba de que de la existencia del elan vital, del impulso vital que nos hace a cada uno permanecer idénticos en el tiempo. Así que los neodarwinistas dicen que la evolución se produce por el ambiente, que es el tema de esta charla, mientras que los vitalistas o finalistas hablan de preadaptaciones para que aparezca el Australopithecus, Lucy especialmente. Ahora se ha encontrado uno todavía más antiguo que se llama Pequeño Pie, el cual hay un 90% en Sudáfrica. Se ha visto del esqueleto ahí el 90%. También tiene estas mismas características de 1,50 m. No solo es la posición erguida, como muchas veces se habla, sino, por
erguidos a veces están también los chimpancés, otros homínidos. Son también que sea capaz de dar una zancada. Así que en el ambiente puede influir de manera decisiva en la evolución del hombre. Pero realmente, ¿por qué? ¿Por qué enfermamos? Pues enfermamos por las infecciones. Como ha quedado demostrado por el tema del coronavirus y en su momento por el virus del SIDA, los virus siempre preceden a las enfermedades, las mutaciones, la aparición. Con ellos compartimos biosfera. Entonces la posibilidad de que en cualquier momento muten, aparezcan, es evidente y lo vemos a diario. Además, se une un concepto de Julian Huxley, que realmente, como seguramente saben, era biólogo de formación británico, fue presidente de la UNESCO y hablaba de que la especie humana tiene dos características fundamentales. Uno, que es capaz de cambiar de grupo. Es el concepto de migratología, que he oído en alguna ocasión al profesor Fernando Lolas. Pues Huxley hablaba de la capacidad que tiene el hombre de cambiar de grupo social. Pero no solo eso, sino de reproducirse fuera de su grupo. Claro, estas migraciones, estas capacidades de moverse que tiene el ser humano, favorece la presencia de infecciones. Nosotros, si recibimos en España pues, personas de Marruecos, pues seguro que su hábitat, su biosfera y la nuestra es diferente, tanto para nosotros la suya como para ellos la nuestra. Por eso el tema de la migratología siempre me ha interesado de manera especial. Otra causa por la que enfermamos, evidentemente, son los agentes patógenos, lo que Christopher Weil, del Centro de Lucha contra el Cáncer, denominaba exposoma. ¿Qué es un exposoma? Todo a lo que está expuesto el ser humano ajeno, tanto las comidas precocinadas, las vacunas, las radiaciones, los ruidos. Por ejemplo, España es el segundo país del mundo detrás de Japón en más ruido. Y esto no me llama la atención. En el hospital, en la clínica donde yo ejerzo, hay un sitio de recogida de vidrios. No tengo que decirles el ruido que hace cuando viene el camión y recoge el depósito donde se han ido depositando los vidrios, las botellas y tal. Cuando el camión recoge ese vidrio, bueno, el ruido que hace en todo el hospital es ensordecedor. Recientemente, por razones de trabajo, tuve ocasión de dar una conferencia fuera de Barcelona y estando en el hotel preparándome para ir a dar la charla, en esa ciudad hubo exactamente el mismo ruido. Había otro depósito de vidrio y fue también, digo, qué barbaridad. Este tema de la contaminación acústica es de máxima importancia. Bueno, se ve que sería los profesionales que hablan tanto del ecosistema, pues ese día no debieron ir a clase. Otro motivo por el que enfermamos son las soluciones de compromiso. Como saben ustedes, la longevidad del ser humano está en 70-72 años, no así la esperanza de vida que considera también la mortalidad infantil. Arzuaga dice que en Tanzania, una tribu en Tanzania, en el centro, en la Tanzania central, la tribu Adgar, tienen el modus vivendi que teníamos nosotros hace 300.000 años y que la longevidad de esa tribu es de 70-72 años. Claro, a partir de esa edad, pues todo lo que vivimos es realmente de más, gracias a Dios. Pero todo eso hace que aparezcan soluciones de compromiso.
¿Qué quiere decir? Pues la posición erecta, la bipedestación, hace que se sobrecarguen las articulaciones L4, L5, S1, o a nivel cervical C5, C6, C7, o que aparezcan determinadas enfermedades en la piel, lo mismo que las enfermedades neurodegenerativas, que aparecen predominantemente a partir de cierta edad, de los 70 años, de los 72 años, que es la longevidad. También los genes, como ustedes saben, los genes son como el dios romano Jano, que tienen dos caras. Muchos genes tienen una capacidad que nos beneficia, pero también tienen una capacidad que nos perjudica. El mismo gen. Quiero siempre que hablo de genes, me gusta citar a Antonio de Zulueta, que fue un investigador español que trabajó en la Residencia de Estudiantes de Madrid durante los años 20 y fue el primero que descubrió, en 1925, que la herencia no se transmite solo a través del cromosoma XX, sino que se transmite también a través del cromosoma Y, que es propio del hombre, como ustedes saben. Esto hay unos experimentos preciosos de cómo mezclaba tipo de conejos con otros para demostrar efectivamente que el cromosoma Y del hombre también tiene una carga genética hereditaria. Y es obvio que en España no podemos hablar de genes sin citar al premio Nobel español Severo Ochoa, quien en 1955 publicó un trabajo poniendo de manifiesto la RNA polimerasa por la enzima con la cual se sintetizan las bases para crear el RNA mensajero. Un año después, un discípulo suyo publicó un artículo de cómo de la DNA polimerasa, que es el enzima que permite la síntesis del DNA. El premio Nobel que les dieron en 1959 por este importantísimo descubrimiento fue compartido a él y a su discípulo, porque Königer había sido alumno suyo y fue el que descubrió la DNA polimerasa. Estos son las enfermedades, las causas fundamentales de enfermedades y, por supuesto, los factores biopsicosociales. ¿Cómo define la OMS los factores biopsicosociales? Como influencias ambientales, lo que decíamos del esposoma, sociales, culturales, que afectan a la salud y al comportamiento de las personas. Esta es la definición. Pero retomando el concepto de la filogenia, vale la pena citar a dos grandísimos investigadores, François Jacob, del Instituto Pasteur, y Theodosius Dozhansky, ucraniano que trabajó en la Universidad de Columbia, que los dos pusieron de manifiesto cómo consideran que el genoma almacena y memoriza todo el pasado evolutivo de cualquier ser viviente. Es decir, no es como la postura de Jean-Baptiste Lamarck, que decía, si yo me corto un brazo, a mi hijo le corto un brazo, a mi nieto le cortan un brazo, a mi bisnieto le cortan un brazo, el siguiente nacerá sin un brazo. Que esa es la idea de que el ambiente influiría en el genoma. No ese es el planteamiento de Jacob y Dozhansky. El planteamiento de Jacob y Dozhansky es mucho más sutil, porque es que el genoma almacena y memoriza el pasado evolutivo. Es decir, yo tengo el pasado evolutivo ligado a mi genoma. Siempre que reflexiono sobre este concepto, me salta la idea de ¿y dónde estará? ¿Dónde estará esta memorización? Porque hemos hablado de Severo Ochoa, de Königer, de su discípulo, que los dos aíslan las enzimas que generan cada base nitrogenada que forma el DNA y el RNA. Pero, ¿dónde estará este almacén que es capaz de memorizar mi pasado evolutivo y que indudablemente le condiciona? De hecho, condiciona mi capacidad de enfermar, porque si tengo
está tan ligado y es el ambiente, como dice la OMS. Sí que los factores biopsicosociales, esta es la clásica, el clásico triángulo, serían estos. Vamos a hacer un poco de historia de quiénes fueron los primeros autores que se preocuparon por la importancia de los factores biopsicosociales. Sin duda alguna debemos citar a Rudolf Virchow, que en 1849 habló de la importancia de la antropología social. Es un concepto apasionante. ¿Por qué? ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que los profesionales sanitarios deben formar parte de las organizaciones gubernamentales para prevenir enfermedades. Esto se debe a que en aquellos años Europa estaba siendo azotada brutalmente por una epidemia de cólera que llegó a causar 10 millones de muertos en el siglo XIX, con varias oleadas, como hemos sufrido ahora con el COVID, porque se pensaba que entonces no se había llegado más lejos. Todas estas enfermedades infecciosas se transmitían a través de las gotitas de fluge y los núcleos de Wells. Como recordarán, fue un británico, John Snow, que observó que había una fuente en el centro de Londres, que aún se conserva, hay un esquinazo donde hay un pub que lleva el nombre de John Snow, pues era una fuente que suministraba agua a todo un barrio y, que estaba al lado de una salida de aguas residuales, fecaloideas, y esas aguas contaminaban la fuente de donde salía el agua que luego se distribuía y bebían los ciudadanos de aquel barrio. John Snow hizo un estudio geográfico de dónde se ubicaba, sobre todo, esta enfermedad, el cólera, y pudo poner de manifiesto que eran las aguas contaminadas las que se filtraban a través de la tierra a la fuente que suministraba agua a todo un barrio. En España tenemos dos precursores de este concepto de antropológico, que son José de Letamendi y José María Esquerdo. José de Letamendi, natural de Barcelona, que llegó a catedrático en Madrid, se hacía la pregunta de, bueno, cuando un médico tiene delante un paciente que tiene un hombre con su biografía o tiene un conjunto de neuronas, un conjunto de músculos, un conjunto de vísceras. Y José María Esquerdo de Villajoyosa también se trasladó a Madrid y allí fundó un hospital donde había representaciones biográficas de la vida de los pacientes y dando especial interés a la biografía y al estrés. Llama la atención que sus escritos habla del estrés de la ciudad de Madrid. Estamos hablando del 1860. Como él vivía en Madrid, hablaba del estrés en la ciudad de Madrid. Si hubiera vivido hoy en cualquier ciudad occidental, pues seguramente se llevaría las manos a la cabeza. Pero hoy en día, pues la importancia de los factores biopsicosociales está fuera de toda duda. Ya ven este libro escrito por uno de los fundadores de la sociedad que modestamente presido, en 1975, hablando de la fatiga. El individuo aislado es una abstracción, ya que siempre está inserto en un ambiente psicosocial. Vean ustedes en este dibujo, en este diagrama sacado de su libro, cómo habla del ambiente psicosocial. He recogido estos recortes tanto desde el punto de vista de los dermatólogos como de los urgenciólogos, de los traumatólogos, y la importancia de los factores biopsicosociales. La Universidad del Norte de Noruega, en el año 2020, publicó la importancia de síntomas asociados a factores ambientales, hablando de la hipersensibilidad electromagnética, el síndrome de sensibilidad química múltiple, los síntomas asociados al entorno. Yunus
con la fibromialgia y el síndrome de sensibilización central, también le da una importancia notable a los factores biopsicosociales. La Universidad de Heidelberg, en el año 2022, recientemente, ha publicado que los factores biopsicosociales influyen directamente en algo que nos preocupa sumamente a todos los profesionales, que es la adhesión al tratamiento. El paciente tiene tendencia a modificar el tratamiento, según se lo dice el mancebo de la farmacia o la portera o el vecino del quinto, sin hacer caso. El tema de la adhesión al tratamiento es un tema de capital importancia. Entonces, Noemí Storr hablaba de la importancia de la autonomía. ¿A qué llamamos autonomía? A la capacidad de valerse por sí mismo y de resolver los problemas. Cuanto más autonomía, más adhesión. Cuanto más autonomía, cuanto más soledad, menos adhesión. Cuanto más espiritualidad, cuanto más visión de futuro y teleología, mayor adhesión al tratamiento. Es curioso cómo en Heidelberg hablan de la alfabetización en salud. Es algo que a nuestro grupo siempre, y a mí personalmente, siempre nos ha preocupado sobremanera, informar a la población de lo que es la enfermedad, de lo que es la salud, de cómo cuidarse. Eso tengo el orgullo como español de Federico Mayor Zaragoza, miembro de honor de nuestra sociedad, que cuando fue presidente de la UNESCO hizo la Carta de la Tierra, donde decía educación para todos a lo largo de toda la vida, que es realmente la clave, la educación, la formación. Cuanto mayor educación, mayor adhesión al tratamiento. Pero fueron sin dudas Jacob y Monod del Instituto Pasteur de París, que en 1955 publicaron un trabajo que llevaba por título Mecanismos genéticos reguladores en la síntesis de proteínas. ¿Qué es lo que decían en ese artículo? Pues en ese artículo decían que cualquiera puede tener un gen, el gen del cáncer de colon, el gen del melanoma, el gen de la colitis ulcerosa, pero que es básico el entorno, que es básico los factores biopsicosociales, que es el motivo de la charla. ¿Y cómo lo pusieron de manifiesto? Pues lo pusieron de manifiesto con la Escherichia coli, demostrando que la Escherichia coli tiene un gen, que es un gen capaz de producir lactasa. Pero ese gen solo se activa si en el intestino hay lactosa. Si no hay lactosa, el gen productor de lactasa no se activa. Ese concepto de activación del gen en función del ambiente vino a corroborar todo lo que se intuía, se sabía de que el ambiente influye decisivamente en el desarrollo, en la activación de los genes de cualquier enfermedad. Pero es verdad que no podemos hablar del modelo biopsicosocial sin citar a la escuela de Rochester. ¿Por qué? Porque George Engels, que como saben era natural de Nueva York, aunque pasó su vida en Rochester, puso de manifiesto lo siguiente. Al tiempo de estar allí, observó que el 80%, bien, el 80% de sus pacientes, tanto de sus consultas externas como ingresados, tenían sentimiento de soledad o de desesperanza. Vuelve a salir la palabra soledad. Ya ven que ha salido con la adhesión al tratamiento. Ahora sale como productora en la génesis de la enfermedad, como factor ambiental, la desesperanza. Es verdad que la Entralgo ya había publicado el síndrome diselpídico como causa de enfermedad y llamaba síndrome diselpídico a la desesperanza en su libro Esperanza y Desesperanza. Es verdad que George Engels además hablaba de evitar las etiquetas, de tener una visión holística
No sé por qué dijo holístico cuando ya estaba inventada la palabra, la frase antropología médica en Alemania, en Heidelberg. Pero bueno, puso la palabra holística, que está muy de moda, y eh, estudiar al enfermo sobre el plano biológico, psicológico y social. Es evidente, yo como reumatólogo, que tenemos muchísimas enfermedades autoinmunes relacionadas con el sufrimiento, especialmente desde el año 2010, la proliferación de este tipo de trabajos, tanto en la génesis del lupus, como de la artritis reumatoide, como de la esclerodermia, y lo mismo en la fibromialgia y sufrimiento. Estos son trabajos que nosotros hemos publicado diferentes congresos en diferentes revistas de impacto, la relación directa entre el sufrimiento y la fibromialgia. El reciente presidente, el recién nombrado presidente de la Sociedad Europea de Medicina Psicosomática, Michael Sharp, hablaba de fomentar el enfoque psicosomático, biopsicosocial, para favorecer la salud y evitar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud en el año 2015, referido al cáncer, hizo la siguiente conclusión. Los resultados demuestran que los acontecimientos vitales estresantes tienen una asociación mucho más fuerte que los factores psicosociales en la aparición de enfermedad cancerosa. A mí ya han visto antes lo mismo, aparece el estrés, el estrés. Aquí la OMS utiliza el término acontecimientos vitales estresantes. Me llama la atención por qué se utiliza la frase acontecimientos vitales estresantes cuando lo que se están refiriendo realmente es al sufrimiento. Se refieren al sufrimiento. Como eufemísticamente es como si se tuviera miedo de hablar de sufrimiento. Tres grandes autores han definido el sufrimiento. Richard Chapman, de la Universidad de Utah, Eric Kassel, del Hospital Presbiteriano de Nueva York, y Ramón Vallès, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en los tres, la definición del sufrimiento tiene dos conceptos fundamentales, que son el concepto de amenaza y el concepto de desintegración de la persona. Concepto de amenaza y el concepto de desintegración de la persona. Quiero resaltar que el concepto de desintegración de la persona no se refiere a la desintegración física, sino desintegración de todo lo que es la persona, su ambiente social, familiar, laboral. Esa es la desintegración de la persona. No es una desintegración de que yo pueda morir, sí, puedo morir, pero también puedo perder el trabajo o también puedo perder un hijo. Eso también es la desintegración de la persona. Como saben, la amenaza, concepto delante de un proceso, de una situación de amenaza, Kubler-Ross, la creadora de los cuidados paliativos, natural de Zúrich, aunque desarrolló toda su vida en Estados Unidos. Aquí en España tenemos al profesor Marco Gómez Sancho, que seguro que es muy conocido por parte de ustedes, puesto que también es profesor de diferentes universidades latinoamericanas, donde ha colaborado con gobiernos, que es miembro de honor de nuestra sociedad. Delante de una situación de amenaza se produce primero una negación. Vamos a poner el ejemplo de un despido laboral. Pues a partir de mañana ya no hace falta que vengas a trabajar. Lo primero, negarlo. Pero ¿cómo me vas a despedir a mí si yo ya trabajaba con tu padre y llevo en esta empresa 40 años? No, esto tiene que ser una broma de mal gusto, esto no puede ser. Esta sería la primera fase para Kubler-Ross. La segunda es la ira.
es intolerable cómo me voy a ir de este trabajo, cómo me vais a despedir, esto no lo voy a permitir y os vais a enterar, voy a llenar la red de cosas. La siguiente negociación regateo, que quiere decir, pues, vamos a negociar, ya que me voy a ir, me habéis despedido, bueno, negociémoslo. A ver, esta frase española de perdido saca lo que puedas. Posteriormente es un estado de depresión. Qué barbaridad, mi edad, a los 60 años, ahora verme en la calle. Y por último, la aceptación, que está en función de la autonomía, de lo que el paciente o la persona sea capaz de resolver su vida y de resolver problemas. Desde el punto de vista psicofisiológico, Joseph Ledoux de Nueva York nos habla del circuito de supervivencia, gobernado por la amígdala. La amígdala es la que modificará o realizará las respuestas conductuales y las respuestas fisiológicas delante de una situación de amenaza. Efectivamente, hay una percepción, una activación de la memoria de trabajo. Esto yo ya lo he vivido, ya me habían despedido, y la otra vez supe reaccionar. El significado de la amenaza, esto qué significa, voy a perder poder adquisitivo, el ataque al esquema de yo, es lo que le decía, la desintegración de la persona se ve afectada, no voy a poder vivir donde vivo, el coche me lo tendré que cambiar. Se activa el circuito de supervivencia gobernado por la amígdala, con una alerta, un control de daños. Bueno, vamos a ver realmente esto en cuánto me puede perjudicar. Y por último, etiquetar el hecho. Y el otro concepto que se une al concepto de sufrimiento es la desintegración de la persona. Diríamos que es el conatus essendi de Baruch Spinoza, de Miguel de Unamuno, de Javier Zubiri, que es la esencia misma de la persona. ¿Y qué es la esencia misma de la persona? ¿Cuál es la esencia misma de la persona? El esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros por seguir siendo nosotros mismos. El esfuerzo que yo hago cada día por seguir siendo Fernando Martínez Pintor. Esa es la esencia de la persona. Y Fernando Martínez Pintor no es solo la persona física o incluso mental, es su entorno, es su entorno, es su familia, es su trabajo, es su ambiente. Esa es la esencia de la persona, el esfuerzo que yo hago para seguir siendo el que soy. Lo que podríamos decir en palabras de Ferdinand de Saussure, la identidad a través del tiempo. La identidad a través del tiempo. Claro, el concepto de tiempo también merece una reflexión. A mí me gusta decir que todo lo que se puede medir con números me produce cierta desconfianza, porque se pierden los matices y el diablo está en los matices. Los físicos definen el tiempo como una magnitud que nos permite saber la duración de un acontecimiento o el periodo que separa un acontecimiento de otro. Pero el concepto de tiempo es un poco más sofisticado y Bergson de París, filósofo, nos dio un concepto que a mí me resulta apasionante. El concepto del tiempo, tiempo es el instante, este instante que estoy viviendo yo ahora, el que está viviendo usted que me está viendo. Ese instante en el que coincide mi pasado, mi biografía, porque si mi biografía no existiera, yo no podría estar hablando, pero también existe el presente que estoy percibiendo, lo que estoy percibiendo. Pero además el cerebro tiene esa capacidad de permanentemente pensar en el futuro, de tal manera que tiempo es el instante en el que uno vive ahora. Es lo que Bergson llamaba la duración, la durée. Y en esa duración, en ese instante, existe el impulso vital, que es el que nos hace seguir siendo lo que somos. Ese impulso vital que le hace ser un evolucionista
finalista o vitalista, el elan vital, el impulso vital que nos hace seguir siendo lo que somos. Seguimos con qué nos hace sufrir. Para Diego Gracia depende de los valores que cada uno tengamos, los valores intrínsecos y los instrumentales. Los intrínsecos son los que no se pueden comprar: el amor, la salud, el cariño, la ternura. Y los instrumentales, los que se pueden comprar: el coche. Son los valores, cada uno le da valor a una cosa. Siguiendo con un punto de vista evolucionista, diríamos que los valores intrínsecos son los que los abuelos deben transmitir a los nietos. Es decir, los valores en la salud, en la ternura, en el amor, son los que los padres, mientras hemos sido padres, no hemos podido transmitir a nuestros hijos, porque estábamos tan ocupados en comprar el coche, en comprar la casa, en trabajar, que no hemos podido transmitir valores intrínsecos. Entonces, el valor intrínseco es el valor que debe transmitir el abuelo al nieto en una visión evolucionista de la vida. Y los valores técnicos, morales y éticos, pues técnicos, ya lo saben, es el valor técnico para un reumatólogo: el diagnosticar, infiltrar, poner tratamiento. El valor moral son los usos, las costumbres, las cosas que hacemos por hábito. Son los protocolos que se oye tanto en las consultas. No hacemos esto por protocolo, que yo muchas veces me cuestiono en pacientes. No, le vamos a hacer esta prueba, un electroencefalograma, una colonoscopia o una resonancia por protocolo. Pero bueno, pero el paciente, ¿cómo está? No, el paciente está perfecto, pero le vamos a hacer esto por protocolo. Son los usos, costumbres, hábitos que se enfrentan al valor ético. ¿Qué tengo yo que hacer para ayudar a este hombre o a esta persona? ¿Qué tengo yo que hacer? No qué dicen los usos, la costumbre, sino qué tengo yo que hacer. Porque muchas veces los valores morales, los que son valores morales para una tribu, evidentemente no son valores morales para nosotros. Y seguramente los valores morales nuestros serán muy diferentes de los que tendrán la generación de aquí a 25 años. Sin embargo, el valor ético tiene esa cognición de qué tengo yo que hacer, esa reflexión que considero fundamental. ¿Y qué nos hace sufrir? Pues depende mucho de la personalidad. Hace muchos años mi tesis doctoral versó sobre el patrón de conducta que llamábamos entonces. Ahora se ha cambiado, es Johan de Nooijen, de la Universidad de los Países Bajos, habla de la personalidad tipo D. Es cómo hacemos frente a las cosas que nos ocurren. Por ejemplo, al dolor físico. El dolor físico, si el paciente se siente desasistido. O las contingencias de Tomás de Aquino, que son aquellas cosas que queremos y que, por la razón que sea, no nos salen. El mal de pena. El otro día, fuera de Barcelona, en una conferencia, me hicieron una entrevista a la prensa, me decía, ¿se puede sufrir de mal de pena? Claro que se puede sufrir. El mal de pena es un motivo de sufrimiento. El sentimiento de culpa, la sensación de haber destruido algo que es importante, la perversidad del lenguaje. Esta reflexión se la oí a Miguel García Baró, catedrático de la Universidad de Madrid, que habla de la perversidad del lenguaje, de cómo con el lenguaje podemos hacer un daño terrible. No ya los profesionales hablando a un paciente, diciéndole, pues este análisis no me gusta nada, lo tendré que mirar más despacio. Vuelva usted dentro de 10 días. 10 días que hemos destruido, hemos desintegrado a la persona con un sufrimiento brutal. Pero frases mucho más banales de te veo mala cara, o has ganado peso, o frases desagradables, la perversidad del lenguaje. El sufrimiento metafísico es evidente, el sufrimiento de la proximidad de la muerte,
del envejecer y el concepto de incertidumbre de Bessman, de Londres. Es un concepto también precioso. Sufrimos más por lo que no pasa que por lo que pasa. Es una frase que me gusta decir. Es verdad que hay mucho sufrimiento de incertidumbre, de al final qué tendré, o al final me querrá, o al final lo conseguiré. Esa incertidumbre que Bessman hace relativamente poco publicó y que es un concepto de sufrimiento. Naturalmente todo valorado por los valores que decía Diego Gracia y con la personalidad tipo de Johann de Neuillet. Y la OMS definió los factores biopsicosociales como un apoyo a la persona que no tiene apoyo social, o las redes sociales, la integración social. Fíjense que habla de soledad, vuelve a salir la soledad, que ya ha hablado con la adhesión al tratamiento, el duelo, la angustia, la ira, en el área laboral, la carga de trabajo, las demandas laborales, la poca recompensa, la satisfacción. Pero hemos hablado a lo largo de esta charla también del sufrimiento, del sentimiento de culpa, del miedo a la muerte, de la libertad. Ya saben que Kierkegaard decía que la propia sensación de libertad es ansiógena, el sentirme libre, que puedo hacer lo que quiera. Eso en sí mismo ya produce cierto grado de ansiedad. El concepto de tiempo de person, el elan vital, el impulso vital de cada momento, la vejez, el significado de la vida, la teleología. De tal manera que los factores, el triángulo típico, los factores biopsicosociales son muy importantes, pero hay otros factores que son metafísicos, existenciales y que también son importantes. Lo hemos hablado de la espiritualidad, todos los conceptos de sufrimiento que hemos dicho. La sociedad que modestamente presido, que se fundó en 1955, en 1958 se le quiso cambiar el nombre y se le llamó en el Congreso Internacional de Psicoterapia que se celebró en Barcelona, donde estuvo Lacan, donde estuvo Schulz, donde estuvo Alexander. En esta foto se puede ver a Sarro, se puede ver a Rolf Carballo, ya fallecidos, se puede ver a Paco Martínez López en el centro con una copa que está perfectamente, es un hombre brillante que acude a los congresos. Entonces se le llamó a esta Sociedad Española de Psicoterapia Existencial y Psicosomática. Luego se volvió a cambiar el nombre y se le llamó Sociedad Española de Medicina Psicosomática, que es su nombre actual. ¿Y qué dicen las neurociencias? Porque las neurociencias tienen que aportarnos un valor importantísimo actualmente, un valor que refrenda lo que nosotros hemos intuido. Es de las críticas que se le hacen al psicoanálisis, ¿verdad? El que quizás no tiene el refrendo de las neurociencias. De hecho, en Madrid se celebró un congreso sobre el cáncer en el año 88. Fíjense, Robert Adler, el creador de la psiconeuroinmunología, decía relacionar los factores biopsicosociales con la presencia de determinadas enfermedades solo puede defenderse si se demuestra la reactividad inmunológica, que la reactividad puede ser influenciada por el sistema nervioso central. Bueno, pues Rita Efros de la Universidad de Los Ángeles demostró cómo los linfocitos expuestos al cortisol pierden o se pierde actividad la telomerasa, con lo cual disminuye los telómeros. Los telómeros que, como saben, fueron descritos por Elizabeth Blackburn, fue visto cómo aumenta el tamaño del telómero gracias a la telomerasa. Como dice Rita Efros, con el estrés, que es el cortisol, no aumenta el telómero porque se inactiva la telomerasa, que es lo que hace crecer el telómero. Y la soledad, ¿qué dicen las neurociencias de la soledad? Pues nada más y nada menos que en el 1935 Berta Scharrer aisló la oxitocina. Como ustedes saben, la oxitocina se produce en la neurohipófisis por estímulo del hipocampo.
Y la oxitocina se relaciona directamente con las redes sociales, con la persona que te toca. Al tocarte aumenta la producción de oxitocina. Se relaciona con la resiliencia, se relaciona con el apego. Un trabajo apasionante, que es el estudio GRANT, terminado en T, realizado en la Universidad de Harvard, que empezó en 1940. Se cogió a 700 individuos de clases sociales altas y de clases sociales media-baja y se les ha seguido hasta el 2015, que se publicaron los resultados. Bueno, pues aquellos que tenían una red de amigos, una red de compañeros, una red de gente con la que relacionarse, tenían mejor calidad de vida, percibían mejor calidad de vida, percibían mejor estado de salud, mientras que los que no tenían esta red social, no me refiero a las redes de Internet, que es obvio que no sirven de nada. Recientemente la Universidad de Oxford ha publicado un trabajo que la producción de dopamina y de oxitocina no se produce si nuestra relación es con nuestro núcleo familiar. Para que aumente la producción de oxitocina y de dopamina, la sensación de bienestar, tenemos que relacionarnos con personas, amigos, fuera de nuestro núcleo social, nuestra burbuja, como se les ha llamado ahora. Porque es en esa situación en la que se produce un aumento de la neuroplasticidad y de la producción de oxitocina y dopamina. Es lo mismo que ocurre con los jugadores de ajedrez, que dicen que no aumenta su plasticidad neuronal cuando están jugando al ajedrez, porque se saben ya tanto los movimientos que las neuronas no tienen que hacer un esfuerzo para saber la respuesta, sino que la tienen ya muy automatizada. Y como saben, el cerebro le gusta la rutina, aunque le perjudica. El concepto de cerebro social de Leslie Broder, de la Universidad de los Países Bajos, en 1990, la parte del cerebro, ¿qué parte es? Pues es la región temporal, la amígdala y las neuronas espejo, que describiera Rizzolatti en la Universidad de Parma. Las neuronas espejo que se activan automáticamente, no son imitadoras voluntarias, sino se activan automáticamente. Pues ese es el cerebro social, las neuronas espejo de Rizzolatti, la región temporal y la amígdala. La amígdala, que como hemos hablado, es la que crea el circuito de supervivencia. Y también la soledad de las personas que vemos que tienen, que perciben en nosotros. Ya saben que la teoría de la mente, no sé por qué se le llama teoría, pero en realidad Bateson lo que quería decir es, en la Universidad de Stanford, es cómo nosotros percibimos las intenciones de nuestro interlocutor, cómo percibimos lo que quiere nuestro interlocutor. Las personas inmigrantes que llegan a nuestros diferentes países perciben si son bien acogidas o mal acogidas por el concepto de teoría de la mente de Batson. Indudablemente, ya saben que la mejor forma de luchar contra el sufrimiento son el concepto de agradecimiento y las ilusiones. Y las ilusiones que, como describió Pierre Chagé del Instituto Pasteur, discípulo de Jacques Monod, son las neuronas generadoras de diversidades, de todas las opciones que tenemos. Pues esta noche voy a cenar fuera, ¿dónde voy? Son las neuronas de las generadoras de diversidades, que Joseph Ledoux de Nueva York dice que delante de cada decisión hay que hacer una deliberación y prudencia, y tener prudencia. ¿Y qué deliberación? ¿Cómo se produce esta deliberación y esta prudencia? Pues por el córtex prefrontal, córtex cingulado anterior, el lóbulo frontal, que es donde está la capacidad de pensar en el futuro,
La memoria de trabajo, otra vez, porque ya he ido a cenar a este restaurante y no se puede aparcar bien, o luego no hay forma de encontrar un taxi, ese fenómeno de liberación. Y también el lenguaje. Hace muchos años, Anne-François Alla del Hospital Cantonal de Ginebra, que se ha jubilado hace poquito, decía que a sus pacientes les decía que dijeran a algún familiar, a algún amigo: ya sé que te voy a molestar, pero durante media hora voy a explicarte aquello que me hace sufrir o aquello que tengo que decidir. Aquello que decía François Alla hace 20 años, Joseph Ledoux, en el libro publicado hace un año escaso, habla de que para tener una buena deliberación y ser prudente, tiene que intervenir la memoria de trabajo, tiene que intervenir el córtex prefrontal y tiene que intervenir el lenguaje que nos conecta con algún tipo de deliberación que hace que seamos prudentes. Por el contrario, delante de sentimientos de desesperanza, como saben, Ellen Mayber ha descrito cómo la amígdala aumenta su tamaño y cómo el hipocampo y el hipotálamo están disminuidos su tamaño. De ahí la falta de apetito y la falta de líbido que tienen los pacientes depresivos. Citemos a Ernest Kresmer, que creó el concepto de hipobulia. Hipobulia es la falta de tomar, de la capacidad, perdón, la falta de la capacidad de tomar decisiones. Se considera una enfermedad de la voluntad. Saben que el concepto de enfermedades de la voluntad lo definió en el siglo XIX, 1850, Ernest Guillot, de los hospitales de París, y definió las enfermedades de la voluntad como la psicastenia, que es el cansancio unido a la ansiedad, la procrastinación, ya lo haré mañana. Esto siempre que lo comento me viene el libro del romántico español Mariano José de Larra, que se suicidó con 28 o 29 años y que escribió un libro referido al funcionariado español o al trabajo español, que se llamaba Vuelva usted mañana, que es este concepto de procrastinar, procrastizar, de que ya lo haremos mañana. Y la abulia, que los pacientes que sufren de síndrome de sensibilización central sufren mucho. Yo pintaría este despacho, pero no tengo fuerza. Ese concepto de abulia, ese concepto de hipobulia de Kresmer, soy incapaz de tomar decisiones. Bien, pues todos estos conceptos de sufrimiento, de la importancia del sufrimiento, de la ecología, del ambiente que hemos hablado, de cómo el ambiente influye en la evolución filogenética, fueron recogidos por el concepto de antropología médica, que naciera en 1927 con von Krell y con Weizsäcker, y que Fernando Lolas es el continuador de esa tradición, que yo modestamente he tenido el atrevimiento de escribir un libro con el nombre de Antropología Médica, Medicina basada en la antropología, acompañado de mi hija Alicia Martínez Gamo. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y espero que no se hayan aburrido demasiado. Muchas gracias.